Bienvenidos a Ecos de la Historia. Es un placer esta mañana hablar de un personaje histórico, de un personaje mitológico, de un personaje literario, precisamente de Hércules. Hércules en la cultura romana, en virtud de que el imperio grecorromano se extendió tanto que llegó desde Medio Oriente hasta España, desde Britania hasta Egipto, y todas las tierras del Mediterráneo fueron permeados por una cultura civilizante, por el gran civilizador Melcar para los fenicios, Heracles para los griegos, Hércules para los romanos. En estos momentos nosotros tomamos como referente Hércules, pero tuvo nombres previos antes de llamarse Hércules. Los griegos le llamaban Heracles porque le decían que era el hijo de Hera. Era la esposa del gran Zeus. Y entonces, como se consagró a esta diosa desde su nacimiento, le pusieron en Heracles, que significa a la gloria de Hera. Los fenicios le llamaron Melcar, en referencia a el rey de la ciudad. Y así hubo otros nombres en Babilonia, en Siria, en Egipto, en Cartago, en Cádiz, en todas las regiones mediterráneas, con diferente nombre, con referencia al mismo personaje. De tal suerte que pudiera ser que hubiera muchos Hércules, o el mismo personaje con diferentes nombres. Pero este fue un agente civilizante en esa época que se remonta siglos y milenios en la antigüedad, y que esta mañana nos adorna este libro de precisamente el padre de la historia, Heródoto. Heródoto es precisamente para los griegos el padre de la historia, y que precisamente en este programa lo queremos tomar como símbolo, como un ícono de este programa, Ecos de la Historia. Hércules es un personaje histórico porque está registro en fuentes historiográficas como la alfarería, en vasijas, jarrones. Allí podemos ver pinturas, relieves que nos hablan precisamente de Hércules, de Heracles. En la numismática, monedas que traen el rostro, el busto, el cuerpo completo en la imagen de Heracles. O en la literatura, Homero en la Ilíada, Hesíodo nos habla precisamente de Hércules. Y hay muchos personajes no tan conocidos como los que acabo de mencionar, pero que nos hablan de la existencia del gran Heracles. Heracles en la mitología griega nos dicen que fue hijo de Zeus, del gran líder del Olimpo, del jefe que estaba en el trono de los 12 dioses olímpicos, y tuvo como madre a la reina Alcmena. Alcmena, que viene precisamente del árbol genealógico de Perseo. Así que Heracles fue bisnieto de Perseo, hijo del dios Zeus y de la reina Alcmena. Alcmena en ese momento estaba casada con el rey, su esposo Anfitrión. En ese momento había unas guerras y él comandando, dirigiendo esas batallas, se ausentó. Por lo que el pícaro de Zeus aprovechó y descendió del Olimpo, y una de las cualidades que tenía precisamente Zeus era transformarse. Se transfiguró en la imagen
precisamente de anfitrión. Y entra al palacio y sorprende a Alcmena. Ah, ya regresaste, qué rápido. ¿Cómo estuvo la batalla? ¿Cómo fue la guerra? Y entonces Zeus le empezó a platicar de sus victorias, de las glorias, de las hazañas que había hecho, complaciéndola. Estaba fascinada la reina de las glorias de Hércules. Y pasó con ella varios días con sus respectivas noches. Como resultado de ella, quedó encinta. Y precisamente allí viene el fruto de Heracles. Pero a los pocos días regresa a Anfitrión. Dice, mi amada, le dijo a su esposa, ya regresé victorioso. Y si ya habías llegado, mi amor. No, déjame platicarte, no bromees. No estoy bromeando. Y entonces empieza el diálogo y él le habla de lo sucedido. Si ya me lo platicaste, ¿para qué me lo vuelves a repetir? Eso yo ya lo sé. Pero ¿cómo lo sabes si yo acabo de llegar? Y se presenta una confusión que no se aclara hasta que viene el alumbramiento, porque nacen dos bebés. Resulta que Hércules fue gemelo, tuvo un hermano gemelo. Y entonces decían, ¿qué pasó? Y entonces le consultan el oráculo con el gran adivino, y entonces él responde que un hijo es precisamente del Dios y otro hijo es hijo del rey. Y entonces, ¿pero cuál es cuál? No sabían y tuvieron que esperar precisamente las señales para identificar de los gemelos cuál era el hijo del Dios y cuál era el hijo de Anfitrión. Y una noche, cuando estaban en su alcoba, penetró en el cuarto de los bebés un ofidio, una serpiente, que se dio y se levantó delante de la cuna. Y entonces uno de los bebés chilló. ¡Ah! Y entraron corriendo los padres. ¿Por qué? De una manera, de un llanto inconsolable, había llorado el bebé. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que al entrar, precisamente el otro bebé tenía por el cogote, por el pescuezo, por el cuello al anfibio y lo estaba estrangulando. Eran dos víboras y tenía una en cada mano y lo vio como juguete, estaba jugando, riéndose y divirtiéndose. Entonces descubrieron allí que ese bebé era el hijo de Zeus y el que había llorado era el hijo de Anfitrión. Y así a través de señas fueron dándose cuenta precisamente para descubrir quién era precisamente Hércules. Él recibió como noble de la realeza educación de la mejor. Música, artes marciales, lenguas, de lo más esperada educación. Y resulta ser que descubre en ese pequeño que tenía una fuerza sobrehumana, suprahumana, que jugando, pues hacía proezas que sobrepasaban la normalidad. Y cometía, por no saber manejar sus movimientos, como todo niño cuando empieza a hacer sus movimientos, tropiezos, y cae precisamente en algunos detalles que hacían caer en enojo a los padres, como sucede con nuestros hijos, con los bebés,
que en forma natural ellos juegan y empiezan a corregirlo, porque en el caso de Hércules eran errores, pero excesos de su fuerza, ¿no? A veces aventaba algo con tal fuerza que podía matar a un animalito, hasta a sus maestros. En una ocasión estaba en una clase de música y como no aprendía, lo regañó Lino, que era el maestro. Se enojó Hércules y le aventó el libro. Eso le ocasionó precisamente un accidente a su mentor. Entonces se dan cuenta que Hércules tiene una fuerza que hay que educarla. Entonces Hércules tiene un poder, representa no solamente la fuerza muscular, la fuerza orgánica que hay en un héroe poderoso, sino también la fuerza de su carácter, la fuerza de su determinación, la fuerza de sus actitudes, porque es símbolo representante del poder que hay en la fuerza física, emocional, para la expresión de la vida de un héroe. Y va creciendo, va avanzando y van descubriendo cómo de adolescente, de joven, sale al bosque y se enfrenta con fieras, con animales, y para él está jugando, pero vence a los animales y los alcanza y los corretea. Para él era feliz en la selva, en el bosque, en el campo, en la estepa. Y de esta manera se va viendo desde tierna infancia, desde su juventud, a alguien que va a prometer en su futuro. Y resulta ser que va llegando a la adultez, a la época en que, bueno, ya tiene una pareja, se casa y pues procrea a su familia, y la diosa Hera, la esposa de Zeus, estaba celoso de ese hijo y lo observaba permanentemente. Y entonces, para molestar a su marido, a Zeus, hizo enloquecer a Hércules, que sus acciones fueran totalmente instintivas, viscerales, salvajes. Y es así como al regresar al palacio, a su hogar, encuentra a su amadísima esposa y a sus hijos, pero ya estaba enloquecido, había perdido el juicio y cae en filicidio, es decir, comete un arrebato de quitarle la vida a su propia familia. Y cuando le pasa el arrebato de locura, se percata de lo que ha hecho, y eso le trae un remordimiento, un cargo de conciencia que no lo deja tranquilo por lo que ha hecho y no sabe qué hacer, ¿no? En estos momentos podríamos decir que va con un psicólogo, un psicoanalista, un psicoterapeuta, un psiquiatra. Y en la Ciudad de México, pues vamos a decir, al hospital de psiquiatría. ¿Y quién lo atiende? Pues el especialista, para ver qué es lo que había pasado, porque estaba totalmente consternado, deprimido, no se perdonaba lo que había hecho. En aquel entonces, ese hospital psiquiátrico era el templo de Delfos, Dios consagrado a la salud y a la medicina. ¿Y quiénes eran los psiquiatras? Los psicólogos que atendían, pues eran las pitonisas, sacerdotisas que vivían en el templo de Delfos, consagrado a Apolo. Y entonces fue a consultarla. Y el diagnóstico y tratamiento y pronóstico que hicieron, pues
la sanadora de esas emociones fue precisamente que fuera con su primo que era el rey, y que él le impusiera la pena para que limpiara, para que sanara su alma y pudiera ya ser reivindicado. Y a través de 10 pruebas que se convirtieron en 12, precisamente vamos a ver qué es lo que pasó con Hércules, qué es lo que sucedió. Y entonces va al palacio con su primo, que es el que le había despojado, porque era un rey espurio. A él le correspondía precisamente ser el soberano de esas tierras, solo que era en ese momento es como su adversaria, que le está planteando desafíos, retos para seguir adelante. Y al caer en esos errores garrafales como ser humano, entonces el rey espurio le dice: tienes que hacer este trabajo, y cada una de esas desafíos es lo que se llaman los trabajos de Hércules. De tal suerte que se nos está presentando un modelo, un plan de salud emocional, psicológico, para poder trabajar precisamente en la salud emocional de aquel entonces. Está revestido de mitología, está planteado en historias de aquel entonces, pero detrás de ellas son herramientas muy importantes y que vamos a descubrir a lo largo de esta serie de 14 presentaciones en qué consiste. Están hechos en un lenguaje literario, en el formato de una mitología, pero están codificándose actos que poco a poco vamos a ir explicando para entender cómo un ser humano de la enfermedad llega a rehabilitarse y conquistar la salud. Cómo un ser humano ordinario se transforma en un ser extraordinario. Cómo una persona en el lenguaje mitológico de un mortal conquista la inmortalidad. Cómo estando en la ordinariedad del mundo terrenal sube hasta la cima y se convierte en Dios. Entonces los 12 trabajos de Hércules precisamente son la transformación de un ser humano en el superhombre, en un hombre que puede adquirir cualidades extraordinarias. De esta manera vamos a ver en qué consistieron estos trabajos y qué fue precisamente lo que hizo. Imagínense a alguien que se siente terrible por lo que ha hecho. Entonces, esto nos está diciendo cómo cualquier ser humano andamos cargando culpas, remordimientos, y pues vienen las terapias. En aquel entonces no existía el psicoanálisis, no existía la psicología, sino a través precisamente de ciertas acciones es como se recupera. Más que a través de hacer la catarsis, a través de vomitar el malestar emocional, era a través de acciones en donde la mitología nos va a hablar cómo se enfrenta al león de Nemea, al jabalí de Erimanto, a la corza de Cirenea, que todos son personajes mitológicos. Y entonces la mitología se vuelve un corpus de conocimiento, y más que ser personajes literarios, más que ser personajes mitológicos, son personajes psicológicos. Más que estar en un escenario geográfico, en donde nos hable de estepas, bosques, llanuras, son escenarios psicológicos. Y cada uno de los personajes que vamos a narrar en la mitología, vamos a ver que son las fuerzas, las funciones que hay dentro de nosotros.
Por eso es apasionante escuchar ese relato y además de tener un dramatismo y captar la atención, tiene una decodificación simbólica en la psicología psicoterapéutica. Y de esta manera podemos aplicarlo a la vida cotidiana. Un personaje que vivió hace miles de años nos está diciendo que la psicología ya existía hace miles de años, solamente que estaba disfrazada, estaba encubierta en el mito. Así como en la Edad Media o posteriormente en la Edad Moderna, la psicología corta el cordón umbilical de la filosofía. Y como el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, ¿no?, se vuelve el padre de este enfoque psicológico. Bueno, pero ya existía antes. De tal suerte que a lo largo de la historia del ser humano se han hecho representaciones psicodramáticas de estos 12 trabajos. Y estos han resultado en la antigüedad lo que podríamos llamar como el psicodrama, que es un enfoque terapéutico. Y a través de 12 sesiones se va gradualmente recuperando la salud emocional. Y entonces, entrar a los 12 trabajos de Hércules, además de ser una historia de la mitología, también es un proceso de rehabilitación emocional. ¿Cómo se habrá sentido Hércules después de haber cometido una falta tan terrible? Pues totalmente que no cabía en él. Y así en la actualidad tenemos seres humanos que empiezan como culpígenas y después totalmente se sienten terriblemente mal, pero en lugar de tener un sistema penitenciario que se castigue, pues una pena, penalizando, una culpa penal, bueno, aquí hay cómo rehabilitarlo, cómo reconciliar, cómo nuevamente al que ha cometido una gran falta se incorpore y pueda no solamente socializarse con normalidad, sino que sea exaltado a cumbres elevadas. Así Hércules llegó a ocupar un sitio especial en el Olimpo, porque en el lenguaje antiguo de hombre se convirtió en Dios. Es la manera en que se expresaba la literatura de aquella época. Narra un encuentro, un relato de esta historia, como de joven, al circular por un sendero, llegó a un punto en donde el camino se bifurcó como una Y. Uno lo llevaba hacia la derecha y el otro hacia la izquierda. En la entrada del camino estaba custodiado por una joven en cada camino. Una joven virgen, hermosa, que una de ellas le dice: si tomas este camino, yo te conduciré al lugar donde no te faltará nada. Todos tus deseos serán cumplidos. Baste que tú lo pienses, lo anheles, y yo inmediatamente cumpliré cualquier capricho que se te ocurra. Simplemente aquí será la satisfacción de todo aquello que tú pretendas. Luego escuchó a la otra custodia del camino, también una joven hermosa, le dijo: mira, lo que te prometen en el otro camino realmente es tentador. Y yo no puedo competir con esa propuesta. Pero si tú me sigues, si me permites que yo te conduzca por este camino, aquí habrá mucha amargura, adversidades que te pondrán en dilemas, en muchas situaciones que quizás te puedas arrepentir de haber tomado este camino. Pero si tú finalmente decides venir conmigo, yo te prometo que alcanzarás la inmortalidad.
Y es por eso que Hércules decidió seguir el camino de la inmortalidad. He traducido, quiere decir el camino de la salud, de la inteligencia emocional, de la asertividad, de la resiliencia, de calidad de vida. Pero por ello hay que tener un proceso, porque precisamente la adversidad es la que sazona la felicidad. El conflicto, el desasosiego no es infelicidad, es parte de la felicidad, pero hay que entenderlo, hay que trabajar en ello, que es el camino, el sendero en que estamos los seres humanos. Los seres humanos quedamos representados en el camino del héroe. El camino del héroe que escribe Joseph Campbell, el camino del héroe que habla Ken Wilber en la psicología humanista, pero que a través de la psicología transpersonal se investiga precisamente para abundar en la calidad de vida, en el estudio a través de los textos sagrados, a través de textos antiguos. Y es ahora como la psicología estudia en estos textos, que muchos de ellos han desaparecido y únicamente se conservan fragmentos, pero se van reconstruyendo gracias a los nuevos hallazgos de la antropología que en este siglo XXI están apareciendo y nos permiten tener una lupa para acercarnos al fenómeno de Hércules. Entonces, con esto pretendo hacerte un bosquejo de lo que vamos a hablar en los siguientes 13 programas. En los siguientes 12 hablaremos en cada uno de ellos de un trabajo, en qué consistió y cómo tiene su aplicación a la vida cotidiana. Y en el último, en el 13º, vamos a ver cómo termina la vida de Hércules. En esta mañana hablamos de su planteamiento en el escenario histórico y en el escenario mitológico, ¿no? Él nació pues precisamente de una madre humana, y en una ocasión que estaba tomando el pecho de su madre, fue tan lo llevaron con Hera, que era la esposa de Zeus, y entonces lo vio tan hermoso que era la esposa de Zeus, le dio pecho y succionó con tanta fuerza este bebé, porque era hijo de un dios, que salió tanta leche que ahí surge la Vía Láctea. Lo que llamamos en astrofísica una constelación surgió a partir del nacimiento de Hércules. ¿Qué nos están diciendo el mito? Que con Hércules surge un universo cultural, un universo de conocimiento, porque los 12 trabajos de Hércules, más que ser una narrativa para el entretenimiento y dispersar el ocio, es un motivo de entrar en una cultura que en Occidente nos permite aproximarnos al conocimiento del ser humano, tal como estaba escrito en el frontispicio del templo de Delfos: hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo. Bueno, date la oportunidad de estar en el siguiente programa y entraremos en el primer trabajo, que precisamente es un trabajo de construir al nuevo hombre en que todos pretendemos llegar a ser seres longevos y podamos disfrutar de calidad de vida. Así que no te pierdas para la próxima oportunidad de Ecos de la Historia, sintonizar el Genio Digital. Nos vemos la próxima sesión.